Listo para comenzar con la última sesión de 2023. Los apuntes van a estar ahí siempre. También sirve para invitar a otra. Entonces voy a adelantar algo. Cuando comenzamos en enero, voy a dejarle con un desafío de hacer eso, invitar a otra persona, invitar a un amigo, un colega, un familiar, para que se junten. Y sería un buen momento también porque vamos a comenzar con el Nuevo Testamento. Entonces no van a quedar como colgado a la mitad de profetas o algo así, sería como un estudio nuevo, básicamente. Sesión anterior, para refrescar la memoria, vimos Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Sofonías, profecía doble, el más curioso de todo. Dos profecías intercalados y cada uno de doble cumplimiento, que lo hace muy complicado. Una profecía era para los tiempos de Sofonías, la otra para los tiempos finales, pero como están intercalados, a veces es muy difícil entender Sofonía. Pero el tema principal, Dios es soberano. El día del Señor está cerca y el juicio viene. Hageo, llamado a reconstrucción del templo después del cautiverio. No hay bendiciones en Israel, dice el Señor, porque no están haciendo lo que deberían hacer, que es construir la casa de Dios. No tanto, no solamente físicamente, sino también espiritualmente. Zacarías, la llegada futura del Mesías, la importancia de la profecía. Otro llamado a la reconstrucción del templo y las salvaciones para todas las naciones. Y finalmente vimos a Habacuc. No, nada que ver. Vimos a Malaquías. Ah, ok. Bueno, parece que no cambié. Era Malaquías el último. Malaquías tiene que ver también con un llamado al pueblo a regresar porque están cayendo en pecado otra vez y ellos escriben un libro de memoria de su propio invención. Primera vez que antes siempre el Señor había enviado o dicho algo, este es el pacto que quiero con ustedes, pero esta vez le toca al pueblo decir, Señor, esto es lo que vamos a comprometer. Y también termina con una promesa y una profecía. Y bueno, vamos a ver un poco de eso para comenzar hoy. Sesión 32 se llama El Silencio. Nadie diga nada. ¿Por qué se llama El Silencio? Vimos que el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, fue escrito en más o menos el año 430 a.C. El libro termina con un mandamiento que es: acuérdense de la ley de mi siervo Moisés, y una profecía que es: estoy por enviarles el profeta Elías antes que llegue el día del Señor. Y después hay un largo silencio. Dios no envía más profetas por más de 400 años. Y por eso ese periodo se llama el silencio. Ahora, yo había mostrado este mismo gráfico la semana pasada, pero vale la pena repasarlo. Para tener un timeline, una línea de tiempo, para tener claro dónde están todas esas cosas en el tiempo. Antes de Cristo, después de Cristo, Daniel, Ezequiel, Zorobabel, todo eso del regreso del exilio, el comienzo de la reconstrucción del templo, y después dejaron por mucho tiempo, el año 538 a.C. El templo finalmente fue reconstruido en 515. Ahí están Esdras, Hageo, Zacarías, que están profetizando referente a eso. Jerusalén y el muro reconstruido bajo Nehemías en 444 a.C. Después viene Malaquías en 430 a.C. y ahí termina el Antiguo Testamento. Y después viene un largo periodo de nada. Llegamos al año 1, los tiempos de Jesús, y posteriormente, comenzando aproximadamente en el año 50 a 100, son los años en los cuales están escritos el Nuevo Testamento, terminando con Juan, con Apocalipsis, más o menos en el año 96. Pero entre medio está esto: silencio. ¿Por qué se llama el silencio? No hay libros en la Biblia escritos durante este tiempo, y por eso se llama el silencio. Ahora, no es que no había nada escrito. Había muchos libros escritos en ese tiempo, incluso algunas de las cosas grandes de los filósofos griegos, matemáticos griegos, romanos, egipto, sirio,
algunos ejemplos ahí, Hipócrates, Sófocles, Aristóteles, todos escribieron en ese tiempo, entre 430 antes de Cristo y hasta los tiempos de Jesús, un poco después. Pero muchos autores, muchos libros, pero ninguno está incluido en la Biblia. Esa es la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué hay tantos libros escritos y ninguno en la Biblia? Porque ningún libro de tal periodo es considerado inspirado. Vamos a ver por qué, qué quiere decir eso. Dios ya había hecho todo lo necesario hasta el nacimiento de Jesús. Ya no es necesario decir nada más, por lo tanto, el Señor deja de enviar profetas. El Antiguo Testamento termina con Malaquías en 430 a.C. Entonces, ¿qué estaba haciendo Dios durante ese tiempo? Tomando una siesta, durmiendo, esperando y 430, que pasan 400 años, ring, clic. No, no, obviamente nada que ver. Durante el silencio, Dios seguía haciendo cosas como siempre, sin cambio. Él seguía trabajando, obrando, haciendo lo que hace Dios en todo momento. Pero durante el silencio, el plan de Dios seguía cumpliéndose al pie de la letra, cumpliendo lo que Él ya había dicho. Las cosas que habían sido profetizadas por ese tiempo, Dios está poniendo en acción. Y cosas profetizadas muchos años atrás en gran detalle, tal como siempre había sucedido. Entonces aquí no hay cambio. Dios sigue orando. Él solamente no manda más profetas porque no es necesario. Por ejemplo, el libro de Daniel, que fue escrito 530, o sea, más o menos 100 años antes de Malaquías, Daniel está escribiendo. Y Dios había entregado en detalle toda la historia futura, todo lo que iba a ocurrir desde los tiempos de Daniel hasta los tiempos de Jesús y bueno, los tiempos finales también. Todo está en Daniel. Daniel murió en 530, unos 100 años antes de Malaquías, y el inicio del silencio con Malaquías, sí, pero las profecías de Daniel se cumplieron con gran precisión durante todo ese periodo. Por ejemplo, habíamos visto Alejandro Magno, se fue el macho cabrío que viene cruzando la tierra a gran velocidad y después se rompe el cuerno. Todo eso está en Daniel, son profecías referentes a Alejandro Magno. El imperio griego se divide en cuatro después de su muerte. Todo eso está profetizado. Sesiones 27 y 28, si quiere volver a verlo. Pero en capítulos 11 y 12 de Daniel hay un montón de profecías muy detalladas referente a varios reinos y reyes y países y naciones que iban a aparecer en diferentes momentos durante los casi 600 años después de la muerte de Daniel y hasta los tiempos de Jesús. Por ejemplo, Daniel capítulo 11, vamos a ver solamente 3 versículos aquí, 17 al 19. El rey del norte dispondrá a atacar con todo el poder de su reino, pero hará una alianza con el rey del sur. Este le dará a su hija en matrimonio, con miras a derrocar su reino, pero sus planes no tendrán el éxito esperado. Interesante la profecía, ¿qué quiere decir? Bueno, en la realidad, unos 200 años después de la profecía, este tipo, 203 antes de Cristo, Antíoco el Grande, y este es el padre de Antíoco IV Epífanes, que vamos a ver después, pero él llegó a atacar a Egipto con la esperanza de ganar influencia por lado político también, entregó su hija de nombre Cleopatra en matrimonio con Ptolomeo V de Egipto. Ahora, esto no es la Cleopatra conocemos de Egipto, ella viene después, pero otra niña que se llama Cleopatra. Entonces, él está con ese teje-maneje, voy a mandar a mi hija que se case con el rey de Egipto y ahí voy a tener influencia, pero tal como dice la profecía, ella tomó partido por su marido contra su padre. El plan no resultó. ¿Qué dijo la profecía? Pero su plan no tendrá el éxito esperado. Profetizado con lujo de detalles. Después sigue.
Dirigirá entonces sus ataques contra las ciudades costeras y conquistará muchas de ellas, pero un general pondrá fin a su insolencia y lo hará quedar en ridículo. Bien, muchos detalles. Bueno, él siguió ganando batallas, tal como dice, y mucho territorio, incluso llegó hasta India y a la costa del norte de África, del Mediterráneo. Y después decidió atacar a Grecia en el año 192. Grave error, porque Roma vino a defensa de Grecia. Y Roma destruyó casi toda la flota de barcos de Antíoco. Fue derrotado completamente por el general Marius Glabrio, tal como dice la profecía. Que eso de quedar en ridículo, bueno, tuve que pagar indemnización de 15.000 talentos de plata, o sea, más o menos 345 toneladas de plata. Regresó a su país como el perro con la cola entre la pierna, está ahí llegando. O sea, quedó en ridículo. Y después dice, Después de eso, el rey del norte regresará a la fortaleza de su país, pero sufrirá un tropiezo y no volverá a saberse nada de él. en la vida real, fue asesinado en Susa en el año 187 a.C. en un templo de Baal. Está tratando de robar el templo para pagar sus 15.000 talentos y cuando está ahí tratando de robar el templo, lo mataron. No se volvió a saber nada de él. O sea, 3 versículos de Daniel y tenemos toda esa profecía que fue cumplido a pie de la letra. Eso es la calidad de profecía que hay en la Biblia. Y eso tiene que ver con los años de silencio. Solamente una pequeña parte de lo que sucede. También incluye Daniel detalles de Seleucas, Ptolomeo 1, 2, 3, 4, 5 y 6, Laodice, Berenice, Cleopatra 1, Antíocos 1, 2, 3, 4, el Imperio Romano y mucho más. Está todo en detalle. Ahora, Daniel no sabía los nombres, pero sí dijo este general del norte con el rey del este y la hija del otro y esta reina. Los detalles están. Nosotros podemos poner nombre y apellido a cada uno y nación, pero los detalles se cumplieron tal cual. Y ese es el punto. Dios seguía hablando tal como había dicho hoy revelado a Daniel. Toda esta época de la historia fue revelada con claridad cristalina en Daniel cientos de años atrás y cumplido durante el silencio. Entonces, silencio no en este sentido que no pasó nada. Por ende, Dios no había dejado de actuar. El silencio se refiere solamente a que Dios no envió más profetas. Por eso el silencio de la palabra de Dios. Él no habló más. No hay libros inspirados en ese tiempo. O sea, los 430 años que pasan entre el final del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, no hay profecías. Tal como él había dicho en Malaquías, su próximo profeta sería un segundo Elías antes del día del Señor. Y como eso no se cumplía en los 430 años, no había profetas. Estoy por enviarles el profeta Elías antes que llegue el día del Señor. Penúltimo versículo de Malaquías. No era necesario agregar nada más. Entonces, Dios dejó de hablar en el sentido de no mandar más profetas. O quizás sí, quizás sí. A ver, lo que tiene su Biblia a la mano, por favor, busca en Segunda Esdras, capítulo 6, versículo 47 y 52. Y Joana va a leer esto, es una cosa muy interesante. Segunda Esdras dice así, Al quinto día dijiste a la séptima parte, donde se juntaban las aguas, para que diera a luz criaturas, aves y peces, y así sucedió. Porque el agua muda y sin vida produjo seres vivientes bajo el mandamiento de Dios para que todas las personas puedan alabar tus maravillas. Entonces ordenaste dos criaturas vivientes, la que llamabas Enoc y la otra Leviatán, y separó el uno del otro para la séptima parte, es decir, donde se juntó el agua podría no contenerlos a ambos.
Al Enoc diste una parte que se secó al tercer día para que habitase en la misma parte en donde hay 1000 colinas. Pero al Leviatán diste la séptima parte, a saber, la humedad, y lo has guardado para ser devorado de quien quieres y cuándo. Profecías, escrito durante el silencio, en Segunda Esdras. Y algunos aquí están mirando con cara de no conozco eso. Bueno, ahí está la gran pregunta. Segunda Esdras, ¿encontraste tal libro en tu Biblia? Probablemente no, porque tal libro no está en la Biblia. El libro existe, sí, pero no es bíblico. Es parte de los libros apócrifos, varios de los cuales sí fueron escritos durante ese tiempo del silencio. Segunda Esdras, con esa otra versión muy rara de la creación que el Señor dividió todo en 7, y la séptima parte se llamaba el Leviatán y Enoch, y muy raro. Eso está en Segunda Esdras. Ahora, algunas Biblias sí incluyen estos libros que están escritos durante el silencio, esto que se llaman los libros del Apócrifa. Incluso, curiosamente, están en la Septuaginta. ¿Se acuerdan qué es la Septuaginta? Es la primera traducción al griego del Antiguo Testamento. Lo que los judíos consideran toda la Biblia fue traducido de hebreo a griego en el año más o menos 200 antes de Cristo, y eso es la Septuaginta. Y dentro de la Septuaginta, de esa traducción, están estos libros raros. Vamos a ver más un poco de este libro. No están considerados inspirados y por tanto no son canónicos como son los demás libros. Vamos a volver a ese término muy pronto. O sea, los judíos tenían en la Septuaginta estos libros, pero no lo consideraban la palabra de Dios. Estaban parte sí, pero no lo usaban en sinagoga, por ejemplo. Los libros apócrifos, esos son, se refiere a un grupo de libros cuya inclusión en la Biblia está en duda. Yo diría mejor que está en duda, está rechazado por la gran mayoría de las iglesias. Es un grupo de más o menos 15 libros, entre 9 y 18, depende de cuál iglesia le pregunte, en qué año pregunta, porque a veces dicen, sí, este libro sí, y después dicen, no, nada que ver. Pero el otro sí, y después no, nada que ver. Entonces, siempre están en duda, pero la gran mayoría de las iglesias rechazan todos. Mayormente escrito en el tiempo entre los testamentos. Algunos están escritos antes, durante el tiempo del Antiguo Testamento, otros escritos después, durante el tiempo del Nuevo Testamento y posterior, pero la mayoría de estos libros están escritos en el silencio. Nunca fueron aceptados como parte de la Biblia por los judíos, ni tampoco por la iglesia primitiva, y hoy en día hay muchas iglesias que no lo consideran como parte de la Biblia inspirada. Vamos a ver por qué. Mejor título para este estudio, ¿qué es la Biblia? No, esta parte se llama lo que no es la Biblia, lo que vamos a ver hoy. Porque si estos son libros que no están en la Biblia, pero no están en la Biblia, no están considerados parte de la Biblia. La palabra apócrifa viene del idioma griego, no voy a intentar pronunciarlo, pero apocriptein, y ahí viene nuestra palabra criptografía, que es muy de moda hoy en día, de encriptar datos para que nos conocen. La misma palabra quiere decir escondido, secreto o privado. Ese es el significado de la palabra. No es que los libros estaban escondidos, están ahí a plena vista, disponibles, tampoco secretos, sino que la autoridad o autoría o autenticidad de los libros no está claro. No se sabe quién lo escribió la mayoría, ni quiénes son, y por ende no están para leer en público. Por eso está en la Septuaginta, pero no usado en sinagoga. Podría leerlo en privado, sí, por eso apócrifa, que quiere decir oculto, escondido, secreto, para leer en privado, solo como información adicional, pero no como algo inspirado por Dios. En su origen y propósito están escondidos, y su lectura era privado, de ahí nace el nombre.
Hoy en día nosotros hemos cambiado el significado de apócrifa. Hoy en día, si uno dice algo es apócrifal, es como, no lo creo mucho, está como mentira. um, pero el sentido original era eso. ¿Qué son estos libros entonces? Para entender qué son, primero hay que entender el resto de la Biblia y por qué algunos libros son parte de la Biblia y otros no. El canon. Es la palabra que usan los expertos en, no solamente en la Biblia, sino en literatura en general. Algo canónico es la verdad, es lo correcto. El canon de la Biblia se refiere al grupo de libros que sí son aceptados por todos, judíos, cristianos, todas las iglesias. Todos se consideran como divinamente inspirado la palabra directa de Dios. La palabra canon también viene de griego o latín, no estoy seguro, quiere decir regla o vara de medición. Por lo tanto, los libros del canon o libros canónicos llegan a la medida. Han sido medidas en el sentido de su contenido y la conclusión sí, está bien, corresponde. Por eso son canónicos. El canon del Antiguo Testamento o de la Biblia entera está cerrado. Ya no se puede agregar o quitar libros. Y muchos hoy en día dicen, pero ¿por qué no? ¿Por qué yo no puedo escribir un libro e incluirlo en la Biblia? Bueno, varias razones. Vamos a ver por qué. ¿Cómo se decidió cuáles libros deben formar parte de la Biblia y cuáles no? ¿Por qué está cerrado el canon? ¿Por qué no se puede agregar más libros? Bueno, sabemos que existen muchos más libros. Habíamos visto eso de todos los griegos en la misma época. De hecho, la Biblia en sí menciona varios otros libros. ¿Sabían eso? Que la Biblia está lleno de menciones de otros libros. Por ejemplo, ahí tienes un listado del Antiguo Testamento, el libro de la guerra del Señor, el libro de Hazar, bla, 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 las crónicas del vidente Samuel, el comentario del profeta Ido, las crónicas de Jehú. O sea, hay un montón de libros que están mencionados en la Biblia. En muchas partes, por ejemplo, de Reyes y de Crónicas dice, bueno, y el resto de lo que este trae está escrito en las crónicas de bla, bla, bla. Estos libros no tenemos hoy en día, la mayoría no sabemos qué pasó con ellos, pero están mencionados en la Biblia, sin embargo no forman parte de la Biblia. Claramente existen libros escritos durante ese tiempo, hasta nombrados en la Biblia, pero que no son parte de la Biblia. Volvemos a lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué algunos incluidos y otros no, aun cuando están mencionados en la Biblia? Bueno, el canon del Antiguo Testamento se trata de libros, solamente libros escritos por profetas, sacerdotes o reyes de Israel. Ningún otro libro es válido como parte del Antiguo Testamento. Y con razón, si no está escrito por profetas, sacerdotes o reyes de Israel, ¿cuál es su autoridad? No tiene autoridad. Y también aceptado por los judíos durante cientos de años sin cuestionar. Hasta los más rígidos de los expertos judíos aceptan todos estos libros que están en el Antiguo Testamento. Es el canon. También para ser incluido tiene que estar escrito originalmente en hebreo antiguo o arameo antiguo. Si está escrito en latín o inglés o español o cualquier otro idioma, no se puede incluir en el canon. ¿Y adivina qué? Los apócrifos están escritos en griego. Por lo tanto, los judíos dicen, no está en hebreo, por lo tanto, no es parte del canon. En el año 250 a.C., todos los libros del Antiguo Testamento ya están reconocidos como el canon. No había sido oficialmente, pero todos los rabinos, todos los sinagogas en el templo usaban solamente estos libros. En el año 90 después de Cristo, los rabinos se juntaron en la ciudad de Jamnia, tuvieron una gran reunión y ellos dijeron, ya cerraron oficialmente Cana, dijeron, ya, estos son, no hay más, terminó, se acabó la cosa. Y ellos rechazan todo el libro escrito con fecha posterior a Esdras, Nehemías y Malaquías, incluyendo los apócrifos.
Es el canon del Antiguo Testamento. Para el Nuevo Testamento, el canon fue cerrado en el año 96 después de Cristo y fue reconocido antes del año 170. Sabemos, no hay ningún documento oficial de esos tiempos de la iglesia, pero sí hay listados, documentos que van como, estos son los libros que usamos en la iglesia. Y todo lo que tenemos en nuestro Nuevo Testamento están en esos listados antes del año 170. Y después fue confirmado finalmente, oficialmente, en el año 393 y nuevamente 397 en algunas reuniones de la iglesia y dijeron ya, canon cerrado, listo, sin incluir los libros apócrifos. Para considerar un libro que se puede incluir dentro del Nuevo Testamento canónicamente, la regla principal es autoridad apostólica. Tiene que ha sido escrito por testigos directos de los hechos o por sus contemporáneos. O sea, alguien que vivió con el Señor, estaba ahí presente, estaba mirando lo que hizo el Señor. Podría escribir un libro y ese libro después tiene que ser avalado por uno de los apóstoles. Por eso se llama autoridad apostólica. O quizás no directamente, en el caso de Lucas, por ejemplo, él no estaba presente para ver todo lo que aconteció, pero Lucas siguió a Pedro por todos lados, escuchando la prédica, estuvo con él, y Pedro después avala lo que está en Lucas, por lo tanto tiene autoridad apostólica afirmando Lucas. Entonces, eso es las condiciones para incluir en el canon. El canon del Nuevo Testamento, por lo tanto, terminó cuando murió el apóstol Juan, el último, que más o menos entre el año 96 y 100, dice, quizás murió más, alrededor del año 100, ahí murió Juan. Por lo tanto, no hay más libros que se puede entrar en el canon del Nuevo Testamento porque falta autoridad apostólica. Ningún libro escrito posterior al año 96, cuando Juan escribió Apocalipsis, puede ser incluido en la Biblia. Y eso obviamente deja fuera los libros apócrifos. Entonces ahora estamos llegando a por qué no están incluidos. Los libros apócrifos no pertenecen ni al Antiguo Testamento, están excluidos por los judíos, ni tampoco al Nuevo Testamento, porque están excluidos por la iglesia primitiva. Por lo tanto, están ahí como flotando en tierra de nadie. Y por ende no son parte de la Biblia. Pero es más que eso. Lo que hemos visto en este estudio hasta el momento, cuando uno lee la Biblia, es evidente que todos los libros verdaderos que están de acuerdo entre sí. No hay contradicciones, encajan perfectamente, como también encajan con la geografía, la política, los costumbres, el contexto histórico. Todo tiene que estar correcto. Y uno nota, hay un hilo central en la Biblia. Uno se siente cuando está leyendo la Biblia, sí, esto es parte de la palabra del Señor. Todos entregan el mismo mensaje básico, todos glorifican a Dios de una manera u otra, todos apuntan a Jesús como el único Salvador y todos están inspirados por Dios. Ahí está el punto crítico, creo yo. En los apócrifos no es así. Algunos de los apócrifos contradicen directamente la Biblia. Otros tienen errores históricos y geográficos, a veces graves. Y en algunos casos relatan cosas absurdas e imposibles. Vamos a ver algunos hoy día para entender un poco mejor. Uno de los problemas con estos libros es precisamente la autoría. Ninguno de estos libros fue escrito por un profeta. Incluso uno de estos libros reconoce que no es inspirado. Sí mismo, Primero Macabeos 9, dice, fue un tiempo de grande sufrimiento para Israel, como no se había visto desde que desaparecieron los profetas. O sea, el autor aquí está diciendo, hoy cuando yo estoy escribiendo no hay profetas. Y no hemos visto desde ese tiempo. Ahí está claro.
un par de capítulos después, que los judíos y los sacerdotes habían decidido confirmar a Simón como jefe y sumo sacerdote para siempre hasta que apareciera un profeta autorizado. Entonces, está consciente que vienen más profetas, pero cuando él escribe no hay profetas. No han habido mucho tiempo y están esperando que venga otro profeta. Ahí está claro. Solamente un profeta puede hablar por Dios. Entonces, el problema con este libro no es tanto el mensaje general, sino los detalles. Ahí están, como dice el refrán, el diablo está en los detalles. Aquí el diablo está en los detalles. En muchos casos, los detalles contradicen el resto de la Biblia o son errores graves de otro tipo. Varios detalles son la base de doctrinas falsas de algunas iglesias. Ojo. Además, hay dos razones más que encuentro yo son claves para no aceptar estos libros. No hay profecía en estos libros, por lo tanto, algunos dicen que son proféticos, pero no entregan ninguna profecía que se pueda comprobar. Por lo tanto, no se puede saber si el autor es profeta o no. Porque la medida que dice en Deuteronomio, la medida de un profeta es sus palabras llegan a cumplirse. Si no es así, entonces no hay profeta. Pero si él nunca dice algo que uno puede decir es profético, ¿cómo se puede medir si es profeta o no? En esto no hay nada de eso y no apuntan a Jesús. Algunos no tienen nada que ver con Jesús, ni con linaje real, ni con salvación, son, no sé qué son. Entonces, por esas dos razones yo encuentro que no se puede considerar en la categoría. Sí, pregunta. En Segunda Macabeos también introduce la oración a los muertos. Sí, vamos a llegar a eso, exactamente. Comentario, segundo Macabeos introduce oración por los muertos y para los muertos y de los muertos, curiosamente. Eso vamos a llegar. Um, por esas razones también yo personalmente considero que no son palabras de Dios en adición a todos los demás que hemos visto. Entonces, ¿cuáles son estos libros? Estoy hablando mucho de los libros de apócrifos. ¿Cuáles son? Bueno, primero, segundo, Esdras, Tobías, Judith, adiciones al Ested, el libro de la sabiduría de Salomón, Eclesiástico. No hay que confundir esto con Eclesiastés, que sí es canónico. Eclesiástico, no. También se llama este libro Sabiduría de Jesús, hijo de Sirac. Baruch, otro libro, la carta de Jeremías, la oración de Azarías y el cántico de los tres jóvenes. Susana, Bel y el dragón. ¿Hay dragones en Apócrifo? Sí, hay dragones. La oración de Manasés, 1, 2, 3, 4 y 5 Macabeos. Y para ponerlo en contexto, 3, 4 y 5 están escritos posterior al Nuevo Testamento. Por lo tanto, no hay que ver ni con el Antiguo ni con el Nuevo. Hay algunos otros que se puede incluir también, algunas iglesias, por ejemplo, dice el pastor de Germas y hay varios otros, pero estos son los que realmente están considerados apócrifos. Vamos a ver algunos detalles para entender mejor por qué no son parte de la Biblia, porque yo estoy diciendo muchas cosas hasta el momento, pero vamos a ver en realidad. Por ejemplo, gran parte primera Esdras, no estoy hablando del libro de Esdras que está en la Biblia, sino primera Esdras, un Esdras adicional, consiste de historias reales basado en la misma información del libro canónico de Esdras, para confundirse, pero es muy desordenado y mezclado con mitos y leyendas sin base bíblica ni histórica. El libro primero Macabeos quizás es el único que se puede decir, ok, este sí es un libro que vale la pena leer, es histórico, no tiene errores, muy útil para entender lo que pasó con los judíos entre los años 200 y 100 antes de Cristo aproximadamente. Léalo, pero es un libro histórico, no bíblico. Cuando lee va a entender que, ok, información de la historia de Israel, interesante, este tipo y el otro, y lo que hicieron, y la batalla, y todo esto, pero uno puede sentir esto no pertenece a la Biblia. Sin embargo, segundo Macabeos, escrito referente al mismo periodo, no es confiable históricamente. Y hasta contradice primero Macabeos en algunos detalles. Entonces, primero Macabeos, segundo Macabeos, están
opuesto. Si hay errores en un libro, obviamente no puede estar en la Biblia porque Dios no comete errores. En otros casos, aunque un libro parece ser histórico o profético, su contenido no permite clasificarlo así y por lo tanto solamente es mito. Vamos a ver algo de eso. Primero, aquí, Judith. Cuando lee Judith a primera vista, es un libro histórico. Habla de la historia de los judíos y tiene tantos errores fundamentales que no es posible llamarlo histórico. Primer versículo de este libro dice: cuando Nabucodonosor estaba en el año 12 de su reinado sobre los asirios y Nínive, su capital, Arfaxad era rey de los medos en Ecbatana. Interesante, pero totalmente falso. En realidad, Nabucodonosor era rey de Babilonia, no era rey de Asiria. En el año 12 de su reinado, nadie vivía en Nínive, que había sido destruido cientos años, pero muchos años, décadas atrás, por el papá de Nabucodonosor. Entonces, diciendo que él está reinado sobre Nínive en ese tiempo, el tipo que escribió este libro no tenía idea, está inventando cosas. Entonces, mito, leyenda, no vale la pena leer porque el primer versículo ya está mal. El mismo libro también habla de un tal Holofernes, general del ejército de Siria. Bueno, de verdad existe un tipo que se llama Holofernes, pero era general del ejército persa. O sea, error garrafal, está como decir, bueno, el presidente Obama de Argentina, y uno dice, ¿qué? Nada que ver, algo similar, etcétera. Muchos errores. En total, hay 14 errores históricos graves en Judith, por medio, uno por página, 14 páginas en el libro. 9 errores en Tobit, 8 en Eclesiástico, 4 en Baruch y varios errores históricos en los otros libros. Por lo tanto, un libro así no se puede considerar en la Biblia. Si tiene errores históricos tan obvios, nada que ver. Eso es muy diferente a los libros que realmente son parte de la Biblia. No hay errores. No hay error histórico, ni de político, ni de costumbre, ni de cultura, ni nada. No hay errores en los libros que verdaderamente son de la Biblia. Ahora, no vamos a entrar en detalles en todos los libros, pero vamos a ver el resumen de uno de los libros para que podamos entender por qué no pertenecen. Tobías, yo saqué uno básicamente aleatoriamente, pero vamos a ver la historia de Tobías. Em, eh, Tobit es un judío devoto, está en exilio en Asiria, y su hijo Tobías, por eso el libro se llama Tobías, no hay que confundir Tobit, padre, con Tobías, hijo. Y su historia es como recompensado por Dios, aparentemente, por su piedad y por sus buenas acciones. Tobit enterraba los cuerpos de los judíos ejecutados en Nínive y fue castigado por el rey, porque el rey dijo, no, no se puede enterrar los cuerpos. Y termina ciego. El pobre Tobit, llegan los pájaros, comen los ojos y algo espantoso. Y en su depresión, quiere morir. Y mientras que está orando a Dios para poner fin a su vida, Sara, una viuda de otra ciudad, está como cambio de escena. Aquí hay Tobit orando en Nínive y está Sara a la misma hora, misma fecha, está orando en su lugar, en su ciudad. Y resulta después vamos a ver que son parientes lejanos de Tobit. Y ella está también orando a Dios para lo mismo. Señor, mátame. Los dos, lo mismo. ¿Por qué? En el caso de Sara, está deprimido porque cada uno de sus 7 maridos fueron asesinados por el demonio Asmodios en su noche de boda. O sea, se casa, llegan a la sala nupcial y ahí llega el demonio y mata antes que se pueda consumir el matrimonio. 7 veces. Pobre mujer. Se puede entender por qué quiere matarse. Ahora, en respuesta a las oraciones de ambos, de Tobit y Sara, Dios envía el ángel Rafael a la tierra para ayudarlos, disfrazado como hombre.
Tobit en todo esto se acuerda que tiene plata, tiene inversiones, curiosamente, en la ciudad donde vive Sara, y envía a su hijo, Tobías, a recuperar el dinero como herencia, diciendo, bueno, yo voy a morir, quiero dejar algo para mi hijo. Ay, tengo inversiones, ya, Tobías, anda por allá, recupere el dinero, será tuyo. Interesante la historia. Con la ayuda de este ángel Rafael disfrazado como hombre, Tobías viaja a la ciudad. Obviamente, una historia larga, estoy resumiendo aquí. En el camino, Tobías es atacado por un pez grande. Hombre de Nínive, atacado por un pez grande. Bueno, está atacado por el pez grande y está Rafael. Aquí lo muestran con alas, pero Tobías no sabe que es ángel. Piensa que es un hombre que está ayudando. Y Tobías mata el pez. Y Rafael da instrucciones de sacar el corazón, el hígado y la vesícula, porque tienes propiedades mágicas, curativas en estos órganos. Entonces tiene que sacarlo y llevarlo en una bolsa porque lo van a usar después. Ya se puede entender que este libro no es bíblico. Obviamente, Tobías y Sara, cuando se conocen, se enamoran, quieren casarse, ok, historia de amor, todo esto. Am, pero está el problema del demonio Asmodios. No pueden casar porque se va a matar nuevamente. Pero Rafael dice a Tobías que lo que tiene que hacer es quemar el corazón y el hígado del pez, porque el humo espanta el demonio. Entonces, cuando llegue la noche de bodas, tiene que hacer un pequeño fuego, poner el corazón y el hígado y listo. Ok, Tobías y Sara regresan a Nínive, a la casa de Tobit, y Rafael explica a Tobías cómo usar la vesícula del pez, que también tiene una función para curar la ceguera de su papá. Lo hace, el viejo queda vidente, todo, vidente otra vez. Y después Rafael revela que realmente es ángel y regresa al cielo y Tobit canta un himno de alabanzas. Y se casa con Sara, vence el demonio porque tiene ese hígado mágico que hay que quemar y restaura la vista de papá con los órganos del pez mágico. Esa es la historia de Tobías. Y uno dice, un cuento de hadas para niños, esto nada que ver con un cuento bíblico, pero curiosamente un hombre judío enviado a Nínive en contra de su voluntad y resulta ser un amigo del copero del rey y quiere morir, emprende un viaje atacado por un pez grande. Obviamente aquí no hay ninguna relación con Jonás, ¿no? No, Nada que ver, obvio. O sea, el autor aquí tomó algunas cosas de este libro, algunas cosas del otro, lo revolvió con una pizca de imaginación y lo cocinó 5 horas en fuego alto y todavía eso es lo que resultó. El último libro de último versículo de este libro dice, pero antes de morir se enteró de la destrucción de Nínive, que fue tomado por Nabucodonosor y Asuero. Antes de morir se regocijó por Nínive, porque está destruido. O sea, eso es lo que Jonás quería, la destrucción de Nínive. Entonces ahí se cumple. No, esto es muy curioso la forma de esta historia de, no sé. Se nota que es todo inventado, nada que ver con realidad, nada bíblico. Para aclarar, en la Biblia no hay registro de de un demonio de nombre Asmodios, ni tampoco de un ángel de nombre Rafael, ni tampoco Uriel. Hay otros también ángeles que supuestamente tienen nombre, pero en la Biblia no están. Hay solamente 2 ángeles con nombres en la Biblia, Miguel y Gabriel. Y bueno, si quiere considerar a Satanás, Lucifer, ángel, hay un demonio que tiene nombre también, pero Asmodios, Rafael, no están en la Biblia. Y además, Dios prohíbe tajantemente todo tipo de magia. nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego, ni practicar la adivinación,
agorería o hechicería. Tampoco hacer conjuros, servir de medium, practicar espiritismo o consultar a los muertos. Cualquiera que practique estas costumbres se hará abominable al Señor. Por lo tanto, sacando la conclusión aquí, Tobías y Rafael son abominables al Señor, porque hicieron magia, prohibido por el Señor. Entonces, si los protagonistas de este libro son abominables al Señor, ¿por qué está el libro de la Biblia? Hay que ver. Otros ejemplos, aquí muy breve, no vamos a ver el libro entero, pero en algunos casos tiene problemas graves. Por ejemplo, según Baruch, Dios escucha las oraciones de los muertos. Baruch 3:4, Señor Todopoderoso, Dios de Israel, escucha la súplica de los israelitas condenados a muerte y de los hijos de los que pecaron contra ti y no te hicieron caso a ti, su Dios y Señor, porque los que nos vinieron tantos males. Bonito, ¿no? Lo que están condenados a muerte. Bueno, nada que ver. Lo que él está diciendo aquí, esos hijos de la persona que pecaron contra ti son los israelitas que murieron durante el exilio. Está hablando de ellos orando al Señor. Está diciendo, Señor, escucha las oraciones de estos muertos. Ese, en el fondo, es lo que está diciendo Baruch. Sin embargo, Hebreos 9:27, de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto, el juicio. O sea, oración después de la muerte no sirve de nada, porque van a morir y juicio. No hay nada entre medio. También Lucas 16:19-31, creo que es la historia de Lázaro y el hombre rico, que uno se va al cielo, el otro al infierno, ahí están conversando, y el mismo, la historia completa deja ahí claro que no hay comunicación, no hay nada que hacer. El que está al lado malo de Hades va a seguir así, el que está al lado bueno va a seguir así, y los que no han muerto todavía no pueden tener conexión. O sea, totalmente descartado todo esto. La Biblia está muy clara en esto. Una vez que estás muerto, ya es tarde. No hay nada que puedas hacer, ni nadie puede hacer por ti. O sea, tienes que tomar la decisión en vida de seguir a Cristo. Una vez que muerte, ya no. Las oraciones de los muertos o por los muertos no sirven de nada. Otro ejemplo de problema grave en Apócrifa. Hay almas de diferentes tipos, ¿sabían eso? Y los almas buscan cuerpos para habitar. Y los cuerpos también son de diferentes tipos. No hay broma. En el libro de sabiduría, yo era un niño bueno por naturaleza que había recibido un alma buena. O más bien, siendo bueno, entré en un cuerpo puro. Eso es lo que dice. Es la base de la doctrina falsa de la concepción inmaculada. Y muchos se confunden aquí pensando, bueno, la concepción inmaculada tiene que ver con Jesús, ¿no? Que fue concebido en María por el Espíritu Santo. No, la concepción inmaculada es una doctrina que dice que la María nació de esta forma. Ella nació pura, inmaculada, y nunca pecó tampoco, cosa que obviamente es falso según la Biblia. Y todo se basa en este versículo. Un alma buena, o más bien, siendo bueno, entré en un cuerpo puro. Nada que ver. El mismo libro dice aquí también que los cuerpos son pesos para las almas. ¿Sabías eso? 9:15. El cuerpo mortal es un peso para el alma. Estando hecho de barro, oprime la mente, en la que huyen tantos pensamientos. No sé de dónde sacan todo esto. Sin embargo, Salmo 119:73. Tus manos me hicieron y me formaron. Dame entendimiento para aprender tus mandamientos. Y hay otro más aquí, que vienen primero de Isaías 64:8 y después otro.
A pesar de todo, Señor, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos obra de tu mano. Jeremías 1:4-5, la palabra del Señor vino a mí y me dijo, antes de formarte en el vientre ya te había elegido, antes de que nacieras ya te había apartado, te había nombrado profeta para las naciones. Nada que ver que un alma puede elegir su cuerpo, un cuerpo su alma. La verdad es que no existe ni alma ni cuerpo hasta el momento de la concepción en el vientre de la madre. En ese momento empieza a existir tanto el alma como el cuerpo de niño que está en formación. Y es Dios mismo que forma cada persona. ¿Cómo sabemos eso? Porque lo dice claramente, Salmo 139, 13 al 17. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos, cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. La Biblia deja muy claro que no hay almas eligiendo cuerpos, no. El Señor está, aquí dice, entretejiendo cada uno de nosotros, está formando cada uno de nosotros dentro del vientre de la mamá. Otro más, según los apócrifos, hay varias maneras para conseguir perdón por los pecados. Hay una forma muy sencilla. Según Eclesiástico, el que respete a su padre alcanza el perdón de sus pecados. Fíjate, tan fácil es llegar al cielo. Solamente hay que tener respeto para el papá. Ahí tiene perdón para los pecados. Otro más. El agua apaga el fuego que arde y el dar limosnas consigue el perdón de los pecados. Tobit 12:9 está de acuerdo, dice lo mismo. Da limosna, salva de la muerte y purifica de los pecados. Los que dan limosna gozarán de larga vida. Además de no tener pecado, van a vivir muchos años. La base de la doctrina falsa de salvación por obras. Puedes hacer cosas para conseguir el perdón de pecado. Nada que ver. Entonces, aquí dice, según Tobit, dar limosna es bueno, pero curiosamente, recibir limosna es terriblemente mal. Mejor morir, es repugnante. Eclesiástico, 4:28, hijo mío, no vivas de limosna, más vale morir que mendigar. El que vive pendiente de la mesa ajena lleva una vida que no merece tal nombre. Comer a costa de otros es deshonroso. El sensato le repugna hacerlo. O sea, el bueno tiene que dar limosna, pero nadie tiene que recibir limosna. ¿Cómo funciona la cosa entonces? Todo esto de comprar perdón por la obra, por la cosa, contradicción directa de toda la Biblia. La única forma, según la Biblia, de conseguir perdón por los pecados es mediante la sangre de Jesús derramada en la cruz y el arrepentimiento de verdad. Está en muchas partes. Elegí como 3 o 4 aquí solamente. Efesios 1:7, en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de su gracia. Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Marcos 1:15, se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Está claro. Nada de tener perdón por pecado, por dar limosna o por honrar a tu padre, nada que ver. Solamente por la sangre de Jesús. Es la única forma, no hay otra forma. En los apócrifos también hay consejos interesantes referentes a la familia. Ponga atención, levanta las antenas.
Las mujeres son malas, tal como la ropa tiene polillas. Cállense, niños, por favor. Pórtense bien. Eclesiástico 42:14 dice, porque de la ropa sale la polilla y de la mujer sale la maldad de la mujer. Más vale esposo duro que mujer complaciente y un hijo temeroso que cualquier deshonra. No quiero este tipo como consejero familiar. Peor aún, es malo jugar con tus hijos. El mismo libro eclesiástico dice, sé blando con tu hijo y te hará temblar. Bromea con él y te hará llorar. No te divierte con él si no quieres sufrir con él y terminar lamentándolo terriblemente. O sea, jugar con los niños, tener un momento entretenido, hacer broma con tu hijo. No, sobre esto, eso es malo, malo, malo. Y si tu esposa no te obedece, la puedes echar. Mismo libro, Eclesiástico 25. Si no se somete a ti, apártala de tu compañía. Yo creo que este libro no debería estar usado para consejería familiar, para nada. Todos los consejos aquí, ay, sí, en curso de matrimonio, dice Lalo. Ay, ay, ay. Dios te puede ayudar a mentir y engañar. ¿Sabían eso? Judith 9:11. Sí, oh Dios mi Padre, Dios del pueblo de Israel, Señor del cielo y de la tierra, Creador de los mares, Rey de todo lo que ha creado. Escúchame oración. Dame palabras para poder engañarlos y causarles el desastre y la muerte, pues tienen planes perversos contra tu alianza. O sea, está orando Dios, ayúdame a mentir, porque quiero que mueren. Y posteriormente todo se cumple. Entonces el que lee eso puede decir, Dios realmente lo ayudó a mentir y por eso murieron. Sin embargo, Éxodo 20:16 dice, no des falso testimonio en contra de tu prójimo. Uno de los 10 mandamientos. Tajantemente. Más encima, Proverbios 6:16-19. Hay 6 cosas que el Señor aborrece y 7 que le son detestables: los ojos que se enaltecen, la lengua que miente, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que trama planes perversos, los pies que corren a hacer lo malo, el testigo falso que propaga mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Son cosas que el Señor aborrece y para él son detestables. En el fondo, el texto de Judas contradice 6 de estos 7. Todo esto está pidiendo en su oración el tipo en Judas. Mentira, quiere derramar sangre indecente. Él mismo está tramando planes perversos. Él quiere correr a que lo maten. Es un testigo falso que propaga mentiras y está sembrando discordia. O sea, dame palabras para poder engañarlos y causarles el desastre y la muerte. Dice, está 6 de los 7 cosas que Dios odia, está pidiendo. Otro ejemplo, Dios creó el universo usando materiales que ya existían. ¿Sabe eso? Sabiduría 11:17. Tu mano omnipotente que da la materia su forma creó el mundo. O sea, tomó materia que ya existe y lo formó en el universo. Sin embargo, Génesis 1:1 dice otra cosa. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Nada que tomó cosas que ya existían. Juan 1:1-3. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él nada de lo creado llegó a existir. O sea, está claro. No es que había existido cosas antes. Dios creó lo que dice en latín ex nihilo, de la nada. Ni siquiera de un universo vacío. Ni siquiera había un universo. Dios creó todo de la nada. Totalmente incorrecto. Cosas más alegres. Hay cosas alegres en apócrifa también. El vino existe para dar vida y alegría.
la vida sin vino es mala. Laura dice, no, Lalo, pero ese no dice nada. Eclesiástico 31, el vino es vida para el hombre, si lo bebe con moderación. ¿Qué vida es donde falta el vino? Desde el principio fue creado para dar alegría. Y por lo tanto, si tú ves a alguien tomando mucho, no hay que interrumpir. Tiene que seguir bebiendo alegremente. Versículo 31, cuando alguien está bebiendo vino, no le reprendas, ni le hagas reproche mientras está alegre. O sea, cuando está borracho, no hay que decirle nada. Sin embargo, Efesios 5:18, no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. Gálatas 5:21, borracheras, orgías y otra cosa parecida. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. También primero Pedro, Isaías y varios otros que tienen que ver con no tomar demasiado vino. Y finalmente, el dinero sirve para conseguir perdón por los pecados. Segundo Macabeos 12:43. Después recogió unos 2,000 monedas de plata y las envió a Jerusalén para que se ofrecieran un sacrificio por el pecado. Hizo una acción noble y justa con miras a la resurrección. O sea, mandó plata para tener el sacrificio y con ese sacrificio quería tener asegurado de la resurrección. Esa es la base de la doctrina de indulgencia de algunas iglesias, que puedes comprar la salvación. Sin embargo, Efesios 2:8 y 9, porque por gracias ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacta. Y aquí algunos más, Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Isaías 55:1. Vengan a las aguas todos los que tengan sed, vengan a comprar y a comer los que no tengan dinero, vengan, compren sin pago alguno. Clarito es, la salvación es gratis, es un regalo de Dios. La puedes recibir o rechazar, la elección es tuya, libremente, pero no lo puedes comprar. Es imposible comprar la salvación. Ok, como puede ver, todos estos libros apócrifos dan apoyo a doctrinas falsas que algunas iglesias inventaron para su cuenta. Curiosamente, mucho tiene que ver con dinero. ¿Por qué? Porque las iglesias quieren tener. Puedes comprar la salvación, puedes comprar el perdón, puedes comprar este y el otro. Inventaron estas doctrinas, pero que no tienen apoyo bíblico. Ahí está el problema para ellos. Doctrinas falsas que hemos visto y mucho más. Orando por los muertos, purgatorio, no existe tal cosa. Salvación por obras, tampoco. La concepción inmaculada, no, nada que ver. Indulgencia, tampoco. Oración a los santos, tampoco. Todo esto son doctrinas falsas basadas en cosas en los libros apócrifos, no en la Biblia. En la Biblia no va a encontrar ninguna mención de purgatorio, de comprar salvación. Nada de eso está en la Biblia. No hay base alguna en toda la Biblia para tal cosa. Incluso la Biblia enseña exactamente lo opuesto. Pero como estas iglesias ya tienen tales doctrinas como parte de su base, era necesario encontrar respaldo bíblico y por lo tanto agregaron los apócrifos a sus Biblias. Pero realmente no corresponde, no deberían estar. Conclusión, ninguno de los libros apócrifos es divinamente inspirado. La mayoría tiene errores graves, problemas teológicos serios y no corresponde incluirlo en la Biblia. En el mejor de los casos, a lo mejor podría leerlo para tener un poco de información adicional, pero no hay que tomarlo como verdad porque están llenos de errores. Voy a iluminar un poco la historia de los judíos.
o tener algo de información adicional referente a cultura, pero no hay que tomarlo como inspirado y no son la palabra de Dios. Entonces, como estamos terminando esta sección, que es Antiguo Testamento y Apócrifa, yo pensé, ¿cuál sería una buena forma? ¿Es posible resumir todo lo que hemos visto en un solo versículo o un par de versículos? Y yo creo que sí. Este es lo que vamos a leer. Los judíos llaman el Shema, no sé si es él o la, pero el Shema. Y incluso el Señor en el Nuevo Testamento hace referencia al Shema. Va así, está en Deuteronomio. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca y escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Eso es el Shema, o mejor dicho, es parte del Shema. Es una oración, un recital muy importante para los judíos. Seguramente si va a sinagoga lo va a encontrar escrito en alguna parte. Claro, también puede ser directamente en lo que llevan aquí algunos judíos en la frente o atado literalmente una cajita a sus manos, porque ahí dice que tiene que llevarla pues. Pero ese Shema yo lo encuentro ideal para resumir todo lo que hemos aprendido en este estudio del Antiguo Testamento. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahora, si quieres leerlo completo, es el capítulo 6 entero de Deuteronomio. Te recomiendo que lo lean para ver lo que es el Shema para los judíos. Termina así, último versículo del Shema. El Señor nuestro Dios nos manda temerle y obedecer estos estatutos para que siempre nos vaya bien y sigamos con vida. Así ha sido hasta hoy. Y si obedecemos fielmente todos estos mandamientos ante el Señor nuestro Dios, tal como nos lo ha ordenado, entonces seremos justos. Muy bueno el Shema, Deuteronomio 6. Léalo. Y con eso continuará el estudio. La próxima sesión, enero 2024, vamos a continuar con el Nuevo Testamento. Como dije antes al inicio, probablemente segunda o tercera semana de enero vamos a continuar. No es un break largo, porque hay mucho que ver en el Nuevo Testamento también y es una oportunidad para invitar a un amigo. Ahí está el código QR, están todas las conexiones. Invita a alguien. Una vez que tenemos la fecha, voy a mandar de nuevo el desafío para que invita a alguien.